Dios le bendiga. Y bueno, en esta hora queremos compartir la palabra del Señor con usted. Ahí en Mateo, abra su Biblia en capítulo 14, versículo 22. En este momento, ¿verdad? Queremos que usted, a la luz de la palabra del Señor, vea cómo depositando su fe en Cristo Jesús, puede enfrentar tantas cosas que vienen y atacan su vida. Todos necesitamos esa bendición de parte del Señor, esa fe en nuestro corazón. En medio de estos tiempos ha llegado un espíritu de temor al corazón de cada persona. Hay personas que reciben mucha bendición en cuanto a una fortaleza espiritual en su corazón, en su alma, pero hay otras personas que luchan con un espíritu de temor. Aún nosotros, ¿verdad?, que conocemos al Señor, que oramos, puede llegar ese espíritu de temor y atacar la fe que tenemos en Cristo Jesús. Todos pasamos por momentos así, pero a la luz de la palabra de Dios, vamos a nosotros a ver cómo Pedro luchaba también con ese espíritu de temor en su vida diaria. Pero también podemos ver cómo el Señor Jesucristo fortaleció el corazón de Pedro en medio de los momentos de miedo, de temor. El Señor lo levantó, lo sacó adelante, porque Pedro, aun cuando era una persona muy arrebatada para actuar, también enfrentaba esos miedos, esos temores. Tal vez usted en estos tiempos enfrenta ciertos temores, y más durante todo este tiempo, todos estos largos meses que la gente ha estado atravesando por cuestión de la pandemia, el virus. Llegan los temores, iglesias están vacías, los templos. ¿Por qué? Porque la gente no asiste a los templos y la razón es miedo, temor. ¿Cuándo es la última vez que usted fue al templo, donde usualmente escuchaba el mensaje de la palabra de Dios, mensaje alentador? ¿Cuántas veces usted está asistiendo a la iglesia? Tal vez va nada más una vez en el mes, y las otras, ¿por qué no? ¿Por cuestión del temor? Bueno, vamos a ver todo esto a la luz de la palabra de Dios. Mateo 14, versículo 22 en adelante. Veamos cómo los apóstoles también tuvieron miedo, pero en este caso vamos a estar hablando acerca de la vida de Pedro. Dice ahí en el versículo 22: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron
y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Y bueno, aquí en lo que acabamos de leer, vemos que Pedro tuvo miedo. Dice en el versículo 26 que todos los apóstoles se habían turbado cuando vieron a Jesús caminar sobre las aguas. Pero cuando Pedro le dice ahí en el versículo 28, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor Jesús le dice: ven. Pedro comienza a descender y camina sobre las aguas. Fíjense nada más, caminó sobre las aguas, pero enseguida le tomó aquel miedo, aquel temor. Dice ahí en el versículo 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Al momento que él tuvo miedo, comenzó a hundirse. No se hundió antes de tener miedo, sino al momento que tuvo miedo, entró el miedo a su corazón, entró el miedo a su mente y se comenzó a hundir. Yo creo que usted y yo, en muchas ocasiones, hemos tenido miedo de algo. Usted sabe cuáles ocasiones y por qué tuvo miedo en aquella ocasión. Mas, sin embargo, todos hemos enfrentado miedos, temores. Y es ahí cuando entra aquello que nosotros no deseamos ver en nuestra vida, en nuestro corazón. Muchas de las veces hay personas que tienen miedo que les vaya mal y sin embargo es como están viviendo. ¿Por qué? Porque dejaron que la puerta se abriera y entrara el miedo. Eso fue lo que pasó aquí con Pedro. Se abrió la puerta, entró el miedo y lo que él temía, eso fue lo que sucedió. Él temía hundirse, ahogarse y ¡bum! Al instante se hundió y estaba ahogándose. Así que Pedro estaba temblando. Antes de bajar de la barca, Pedro estaba temblando junto con sus compañeros, los demás apóstoles. Dice ahí que ellos estaban llenos de temor, estaban turbados y aún Pedro estaba luchando con aquel miedo, pero él dijo: no, yo no me voy a quedar aquí con este temor. Y es cuando le pide a Cristo Jesús que si era él, que le permitiera caminar sobre las aguas y llegar hasta él. Ahí es cuando, en ese momento, Pedro experimentó ganarle al temor. Fíjese nada más, en ese momento Pedro le ganó al temor y le dice al Señor: permite que yo camine sobre las aguas. Fue el único, fíjese nada más, fue el único que tomó el reto de desear caminar sobre lo imposible. Los demás tal vez le dijeron: Pedro, tuviste miedo y te hundiste. Sí, pero tú tuviste miedo y ni siquiera te bajaste de la barca. Él fue el único que se bajó de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas. Fue el más valiente. Mas, sin embargo, volvió por segunda vez a atacarle el temor. Y es cuando él se hundió. Él venció al temor cuando estaba en la barca, comienza a caminar por fe hacia el Señor Jesús, pero el temor no se dio por vencido y lo volvió a atacar por segunda vez. Y a veces a usted y a mí nos pasa eso también. Queremos nosotros sobresalir a aquel miedo, a aquel temor, y nos vuelve a atacar, nos vuelve otra vez a atrapar aquel miedo. Así que aquí podemos ver que el temor ataca una y otra vez, y tal vez sean 1000 o más. Así que
Usted debe aprender, así como Pedro, a sostenerse del Señor. Clamar al Señor en todo tiempo. Así que Pedro, él tuvo miedo, mas sin embargo, vemos nosotros que él clamó al Señor. Pedro puso atención. ¿Qué fue lo que lo hizo que se hundiera? Puso atención a las circunstancias de su alrededor. Las circunstancias que nos rodean son las que vienen o traen al temor. ¿Qué es lo que estaba viendo Pedro? Pedro estaba viendo las olas, el vaivén de las olas, el sube y baja de las olas, y donde él subía y bajaba, de repente se le perdía el Señor de vista. Mas sin embargo, el Señor estaba ahí donde mismo. Él debería haber confiado, Pedro debería haber confiado que el Señor se encontraba en ese lugar. No poner atención en el sube y baja de las olas. Y él puso atención en aquella circunstancia, en el fuerte viento que estaba moviendo todo aquello a su alrededor. Así que dice ahí en el versículo 30, pero al ver, fíjese nada más, al ver el fuerte viento, ¿cómo vio el viento? Si el viento es invisible, lo vio en cómo se movían las olas, porque el viento es lo que mueve al mar. El viento mueve al mar y hace que las olas estén altas y bajas, alto y bajo, y así estaba. Así fue como Pedro vio aquella circunstancia y tuvo un gran miedo. Y dice, y comenzando a hundirse, dio voces, gritó, diciendo, Señor, sálvame. Él comenzó a clamar al Señor ahí en el versículo 30. Él gritó, Señor, sálvame. ¿Por qué gritó eso? Bueno, ahí podemos ver que Pedro confiaba en el Señor. Pedro sabía que el Señor tenía el poder para salvarlo, para librarlo de aquella situación en la cual él se encontraba a punto de perecer. Fíjese nada más, él clamó al Señor. Pedro sabía que el Señor era la única salvación, por eso dice, sálvame. Usted y yo también sabemos que el Señor Jesús tiene el poder para salvarnos. Y así como Pedro, nosotros debemos clamar a Él, suplicando que nos salve, porque Él es el único Salvador para usted y para mí. Nosotros, al ver todo lo que sucede a nuestro alrededor, de esa manera vienen fuertes vientos de dudas a nuestra mente. ¿Y qué si hago esto y me sale mal? No, yo no puedo hacer esas cosas. Los demás sí pueden, pero yo no puedo. Yo no sé qué otros pensamientos lleguen a su mente que le causen miedos, temores en su vida, que lo hagan sentir inseguro. Precisamente eso es lo que usted tiene que enfrentar clamando a Cristo Jesús solamente. Así que nosotros no debemos dejar que nos atrape el miedo ni ninguna circunstancia que nos rodea. Solo debemos dar pasos firmes, con sabiduría, guiados por la palabra de Dios. Nunca haga algo que a Dios no le agrade. Si usted se deja guiar por la palabra de Dios y usted está firme en la fe, puesta en Dios, créame que el Señor nunca va a estar lejos de usted. Siempre va a estar ahí porque usted lo pone a Él en primer lugar. Siempre está usted guiándose conforme a la palabra del Señor. Dios siempre va a estar ahí con usted. Así como lo estaba cerca de Pedro, así lo está también con usted si usted lo honra y usted lo glorifica en su manera de vivir.
Siempre deposite su confianza en el Señor. Pedro, aun cuando lo atrapaba la duda y el temor, él estaba confiando en el Señor. Por eso clamó a Él en ese mismo instante. Así que nosotros solamente debemos clamar al Señor y confiar en Él, así como lo hizo Pedro. El Señor Jesús inmediatamente lo rescata. Fíjese nada más, cuando Pedro clamó a Él, al instante, en ese momento, el Señor va en su rescate. Versículo 31. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él, o lo tomó, lo abrazó y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y me imagino yo que el Señor como que le hizo así en su cabeza, como tratando de consolarlo, de animarlo. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero el Señor, si estaba a una distancia lejos de Pedro, fíjese nada más, algo que puedo ver yo aquí. Rápidamente el Señor extendió su mano y tomó a Pedro. ¿Por qué fue tan rápido? Porque el Señor es todopoderoso y Él actúa sobrenaturalmente, rápidamente para ayudarnos. Aunque esté lejos, al instante, en menos de una milésima de segundo, el Señor ya está ahí con usted en ese instante. Ahí puedo ver yo que el Señor Todopoderoso es digno de que confiemos en Él. Y yo sé que al instante Él puede venir y ayudarme en cualquier situación que esté atravesando. También lo hace con usted. Precisamente por eso es que usted debe confiar en Él, clamar a Él, y al instante el Señor va a acudir o va a ir en la salvación para usted. Rápidamente el Señor extiende su mano, lo toma, lo pone firme sobre las aguas, sobre lo imposible. Otra vez levanta a Pedro y lo pone firme sobre lo imposible, que es caminar o pararse sobre el agua. Esto solamente por lo sobrenatural del poder de Dios. Y el Señor fue lo que hizo con Pedro. Así que en lo imposible lo va a poner a usted firme para que usted camine en la firmeza de su poder, en la firmeza de su presencia, en la firmeza de su gran amor para con usted. Es maravilloso cuando nosotros decimos: Señor, yo sé que tú tienes este gran poder y gracias porque me permites caminar contigo. Algunos de los hombres que caminaron con Dios, está Noé, que cuando todo estaba lleno de agua, el globo terráqueo, el único que estaba encima de aquello era Noé junto con su familia. Y después de muchos días, muchísimos días, Dios lo vuelve otra vez a poner en tierra seca. Fíjese nada más, porque él creyó por 120 años. Así que Dios es digno de que confiemos en Él. Asimismo, podemos nosotros ver que en este momento los demás apóstoles estaban viendo toda esta escena de lo que estaba sucediendo con Pedro. Tal vez se decían los demás: qué Pedro tan arrebatado, hombre, ¿para qué caminaba sobre las aguas? ¿Quién lo trae allá? ¿Para qué brincas? Mira, mejor quédate acá en la barquita igual como me quedé yo. Pues sí, pero se quedaron porque los tenía atrapados el miedo. Y ellos no lograron lo que logró Pedro. Y muchas de las veces nosotros no vamos a lograr cosas grandes porque el miedo no nos deja brincar como Pedro sí brincó. Pedro venció el miedo ahí arriba de la barca. Los otros no vencieron el miedo, el primer miedo ahí en la barca.
El otro miedo que estaba venciendo era el segundo miedo. Ellos ni siquiera llegaron a ese, y Pedro sí, porque estaba caminando sobre lo imposible. Usted y yo debemos brincar muchas de las veces la barquita y caminar hacia el Señor. En las cosas difíciles, en lo imposible, brinquemos fuera de la barca para ir hacia el Señor Jesús. Ahora, si el Señor Jesús se regresa a la barca, así como en esta ocasión, regresemos con el Señor a la barca. Miren nada más lo que sucedió. Versículo 32, y cuando ellos subieron en la barca, en otras palabras, el Señor Jesús trae de regreso a Pedro a la barca, y subieron a la barca, y dice, se calmó el viento. Una vez que el Señor toma el control de nuestra vida, esto es lo que va a suceder, se va a calmar el viento. Y Pedro quedó con esas experiencias en su corazón y en su alma. Los otros no se atrevieron a vivir esa experiencia, Pedro sí. Dice en el versículo 33, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Le adoraron, vieron que él, con aquel poder que salvó a Pedro y llegó caminando sobre las aguas, entonces se dieron cuenta los demás que él era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios. Por lo tanto, nosotros debemos creer y confiar en Él, porque Él es el Hijo de Dios, es el Dios verdadero, es el Todopoderoso, es el Señor y es el Salvador. Precisamente por eso es que nosotros debemos depositar nuestra fe en el Señor. Pedro, aun cuando él venció todo esto por el poder y el amor del Señor Jesucristo que lo estaba rodeando, Pedro aún seguía luchando con el miedo y el temor. Después de esta ocasión, todavía estuvo luchando contra el miedo y el temor. Dice ahí en Mateo capítulo 26, Mateo 26, fíjese nada más, la noche que atraparon al Señor Jesucristo, esa noche Pedro estuvo luchando con el miedo otra vez, pero antes de eso, él en su corazón expresó que él quería estar con el Señor siempre, mas sin embargo, su corazón pues le estaba prácticamente fallando en esa fe. Dice en el Mateo 26, 31, entonces Jesús le dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Fíjese nada más lo que Pedro decía con todo su corazón. Yo no me voy a escandalizar. Si los demás lo hacen, yo no, Señor. Y fíjese lo que dice en el 34. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Vuelve otra vez Pedro a decir lo que él sentía en su corazón. Sin lugar a duda que Pedro con todo su corazón decía, yo no te voy a negar, Señor, yo no me voy a escandalizar de ti, yo voy a morir. Si tengo que morir junto contigo, yo voy a morir contigo. Pedro lo decía con todo su corazón, era sincero, mas sin embargo, cuando llegaba el momento, lo atrapaba aquel espíritu de miedo. Y dice ahí en el versículo 35, fíjese nada más,
que los demás también decían lo mismo. Dice, y todos los discípulos dijeron lo mismo. Lo dijo Pedro y los demás dijeron, yo también, si tengo que morir contigo, también voy a morir contigo, Señor. Estaban ellos diciéndolo con todo su corazón. Y dice en el versículo 36, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy ahí y oro. Y sabemos que ahí Pedro y sus compañeros se durmieron y el Señor les reclamó, no pueden orar ni siquiera una hora conmigo. Y ahí podemos ver que otra vez el cansancio fue una manera que dejaron al Señor solo. Pero eso no era lo más fuerte, sino lo que venía. Lo que venía era lo más fuerte para Pedro. Versículo 67. Fíjese nada más, ya una vez que atraparon al Señor Jesús, lo apresaron, fíjese lo que sucede con Pedro. Se cumple lo que el Señor le había profetizado un tiempecito antes, unos minutos antes. Versículo 67, entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos y otros le abofetaban, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos. Fíjese nada más, Pedro negó que él estaba con Jesús. Delante de todos lo negó, diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra persona y dijo a los que estaban ahí, también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. La manera en que hablaba él, hablaba ya como hablaba el Señor Jesús. Y de esa manera lo identificaron. Dice en el 74, entonces él comenzó a maldecir, a echar maldiciones, para decir que no era uno de los discípulos. Y comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Aquí vemos nosotros que por el miedo, Pedro negó a Cristo Jesús. Aun cuando era sincero en su corazón, que él quería morir junto con el Señor Jesús, cuando llegó el miedo y tocó la puerta en el corazón de Pedro, Pedro le abrió la puerta una vez más al miedo. Y esto lo hizo negar a Cristo Jesús. Nosotros, ¿cuántas veces hacemos a un lado a Cristo Jesús por miedo? ¿Cuántas veces nosotros no cumplimos con lo que dice su palabra por miedo? Tal vez usted diga, no, pero yo creo en el Señor Jesús. Analice su vida. Analice su vida detalladamente y vea si en este tiempo le ha atrapado un espíritu de temor como para no hacer las cosas que Dios demanda en su palabra, en la cual usted y su familia debe someterse más al Señor. Porque el espíritu de temor entra y nos comienza a robar la bendición, las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Precisamente por eso es que usted y yo debemos enfrentar todo tipo de miedo, todo temor, y echarlo fuera de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, de nuestro hogar.
y no permitir que ese miedo, ese temor atrape también el corazón de nuestros hijos. Si no, imagínese cómo va a ser de aquí en adelante la vida de sus hijos y de los hijos de sus hijos. Si usted no aprende a enfrentar esos temores, eso es lo que usted está enseñando a sus hijos también, a vivir en el temor. Así que Pedro dice ahí en el 75, se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Lloró amargamente. Y sin lugar a duda que ahí Pedro comenzó a pedir perdón a Dios. Se arrepintió por haberle fallado al Señor Jesús. Eso es también lo que nosotros debemos hacer. Pedirle perdón al Señor. Perdóname, Señor, si te fallé y no creí en ti, no creí en tu poder, no creí en tu salvación, no creí, Señor, en tu palabra que me diste. Perdóname, Señor. Así que nosotros debemos enfrentar ese espíritu de miedo creyendo en Cristo Jesús, clamando en Cristo Jesús, viviendo lo que Él nos enseña en su palabra. El espíritu de miedo ataca porque quiere estorbar en la vida de usted, para que usted no llegue a las victorias que Dios tiene para la vida de usted. El espíritu de miedo quiere estorbarle para que usted no avance y tome las victorias, tome las bendiciones que Dios tiene ya preparadas para usted, para su familia. Así que usted enfrente ese miedo con fe puesta en Cristo Jesús, creyendo y reconociendo el poder del Señor en la vida de usted. Fíjese nada más por qué Pedro fue atacado por el miedo. Porque algo grande Dios quería hacer en la vida de Pedro. Y veamos lo que sucedió en la vida de Pedro después. En Hechos capítulo 2, fíjese nada más cómo el Señor usó a Pedro primero, antes que los demás apóstoles. Hechos 2:14, ahí vemos nosotros cómo el Señor estaba usando en gran manera a Pedro. Dice ahí: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo a toda la multitud: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os será notorio, oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Estaba predicando el evangelio de Cristo Jesús, muerto y resucitado para ese entonces. Pedro estaba predicando, y dice ahí en el 17: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Pedro estaba hablando aquí en el versículo 17, la profecía que Dios había dado a través del profeta Joel, y donde estaba diciendo acerca del día del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo se fue derramado sobre todos los creyentes que estaban esperando la manifestación del Espíritu Santo, dicha por Cristo Jesús. Y en ese momento todos comenzaron a hablar en lenguas y se veían lenguas de fuego sobre la cabeza de ellos. Literalmente y sobrenaturalmente sucedió todo esto. Y Pedro dice: no están ebrios ellos, es el poder del Espíritu Santo. Dice ahí en el 17: y vuestras hijas y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños,
y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días dice, aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y Pedro comenzó a predicar. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió con aquel mensaje que Pedro estaba dando con el poder de la presencia del Espíritu Santo? Dice ahí que él comenzó a predicar a Cristo resucitado, versículo 32. Y a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Fíjese nada más, estaba predicando a Cristo Jesús resucitado y que en el nombre de Él estaba siendo derramado el Espíritu Santo sobre todos aquellos creyentes. Y dice ahí en el versículo 37, y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Los que estaban escuchando ahora estaban diciendo, ¿y ahora qué hacemos? Pedro en el 38 les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, dice en el 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Y perseveraban en la doctrina, fíjese nada más, de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino, fíjese nada más en el 43, temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Aquí en este capítulo 2 de Hechos, podemos ver que Dios tenía algo preparado para Pedro y también para los demás apóstoles, que los quería usar en gran manera para predicar el evangelio, predicar el poder de Dios, predicar a Jesucristo como Señor y Salvador, predicar a Cristo Jesús como aquel que murió por nuestros pecados y resucitó con gran poder. Por eso fue que el espíritu de temor lo atacaba mucho a Pedro, porque el Señor tenía algo preparado para usar a Pedro en gran manera. Y si Pedro era estorbado, entonces no iba a llegar. Mas sin embargo el Señor siempre estuvo con él. De esta manera, analice usted la vida de usted. ¿Por qué el temor le ataca tanto a usted en muchas ocasiones? ¿Por qué? ¿Por qué siempre que se propone hacer algo, el temor siempre está ahí? ¿Y qué si no sale bien? ¿Y qué si no lo logro? ¿Y qué si nos va mal? ¿Y qué eso? ¿Y qué el otro? Y vienen muchas preguntas. Y al final, si no depositó su corazón, su fe en Cristo Jesús, al final termina derrotado, derrotada. Enfrente ese temor en oración, clamando a Cristo Jesús que venga a ayudarle. Reprenda todo lo malo en el nombre de Jesús de Nazaret. El miedo se acerca, toca la puerta y quiere entrar y estorbar la vida de aquellos que Dios quiere levantar en grandes victorias. Y eso es precisamente lo que le puedo decir por lo que veo en la palabra de Dios. Si el miedo le está atacando a usted, es porque usted va a alcanzar grandes victorias que Dios tiene planeadas para usted. Pero usted debe confiar en el Señor.
nunca jamás se deje atrapar por ningún miedo. En el nombre de Jesús, cuando llegue el miedo, diga: en el nombre de Jesús de Nazaret, espíritu de miedo, te echo fuera de mi vida, de mis pensamientos, de mi corazón, de mis sentimientos, en el nombre y la sangre del Cordero. Y no tienes parte ni suerte en mi vida. Así que salte de aquí y nunca más vuelvas, porque el Señor sacará su espada y te va a enfrentar, porque Él pelea la batalla por mí. Señor Jesús, ven y pelea la batalla contra todo espíritu de miedo que me ha atacado en toda mi vida, desde mi niñez, mi juventud, mi adolescencia y ahora, Señor, en esta edad también. Destruye ese espíritu de miedo. Y si son muchos, a todos. Dice la palabra del Señor que si acampare un ejército contra mí, yo no voy a temer. No temeré. Dice en el Salmo 23: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré alguno, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa o preparas la mesa donde yo me voy a sentar a comer contigo, Señor, delante de mis angustiadores, y yo voy a comer en la mesa contigo, en la presencia de todos los que me han angustiado. Porque tú eres mi proveedor, tú eres mi Señor, tú eres mi Redentor, tú me haces caminar sobre las aguas de lo imposible. Tú, Señor, abres el mar y yo camino en medio del mar y en lo seco. Detiene las aguas en montón ahí en el río para que yo pase a la tierra prometida que tú me has dicho que voy a tomar. El Señor ya tiene una tierra prometida para usted, pero es usted quien debe confiar y caminar tomado de la mano del Señor. Pedro siempre siguió luchando, aún, fíjese nada más, algo que yo puedo ver aquí, aún cuando él ya estaba predicando, y dice ahí que fueron como 3,000 personas, que se convirtieron en la primer predicación de Pedro, y después se convirtieron otros 4,000. Sin embargo, el miedo lo seguía atacando a Pedro, aún después de que era un gran predicador. Y esto me muestra a mí que el miedo también me ha querido seguir atacando a mí, así a usted y a los predicadores, a los mejores predicadores, a los evangelistas, a los misioneros. Siempre nos va a seguir atacando el miedo. ¿Por qué? Porque quiere estorbarnos. Pero cuando más miedo sentimos, es cuando más debemos doblar las rodillas e inclinar nuestro rostro al suelo y nuestro corazón derramarlo delante de nuestro Señor y decir: Señor, fortaléceme, dicen en Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el poder de su fuerza. Y en ese mismo capítulo, ahí enseguida del versículo 11 en adelante, dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra esos espíritus, principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad. Es un ejército bien conformado: espíritu de miedo, espíritus de tentación, espíritus de lo que sea, pero en el nombre del Señor, que el Señor los ha vencido. Porque dice la palabra del Señor que Él los exhibió públicamente a todos esos principados y a todas esas potestades. Y eso lo hizo por amor a usted y por amor a mí. Así que ahora mi corazón dobla
rodillas delante del Señor. Cuando el miedo quiere tocar la puerta o está tocando la puerta, doblo rodillas, no respondo a ningún toquido de puertas, estoy hablando con mi Señor. En este momento no me molestes porque mi Señor es el Señor Jesucristo, el Salvador y Redentor de mi vida, y ahorita te va a hacer pedazos. Cuando Él y yo terminemos de hablar en este momento, Él se va a levantar y va a pelear la batalla por mí. Vas a ver cómo te va a ir, espíritu de miedo. Y le puedo decir que siempre que he sentido eso, el Señor siempre ha peleado la batalla por mí, así como con Pedro. Fíjese nada más, vamos a leer ahí en Gálatas capítulo 2, después de ser un gran predicador, Pedro siguió batallando con el miedo. Pero gracias a Dios que enseguida de Pedro estaba Pablo, quien lo exhortó, lo corrigió. Y no nos gusta que nos corrijan, Déjeme decirle que la mayoría de las personas no nos gusta que nos corrijan, pero cuando Pablo estaba corrigiendo a Pedro era para su propio bien. Así que cuando le corrijan a usted, tómelo de parte de Dios y es para bien de usted la corrección. Dice Hebreos que a nadie nos gusta la disciplina o la corrección. No trae gozo, no trae alegría, trae tristeza la corrección. Mas sin embargo, una corrección pues salva nuestra alma de la perdición. Dice en Gálatas 2:11, pero cuando Pedro vino, aquí está hablando Pablo, en Gálatas, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí. Ay, Pablo está resistiendo a Pedro, cara a cara. ¿Qué quiere decir eso? Que tuvo una discusión fuerte Pablo con Pedro. Le resistí cara a cara porque era de condenar. Pablo no estaba muy feliz hablando muy suavecito, Pablo no estaba hablando muy suavecito con Pedro. Dos líderes con mucho poder, y el poder de parte de Dios. Uno molesto por la actitud del otro y le resistió cara a cara. Sin lugar a duda que Pedro también se estaba tratando de defender. Dice ahí en el versículo 11 al final, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, Pedro comía con los gentiles, pero después que vinieron aquellos otros, se retraía y se apartaba. Pedro se apartaba, ya no comía con los gentiles, los hacía a un lado, porque tenía miedo de los de la circuncisión, porque aquel otro grupito estaban predicando acerca de la ley de la circuncisión. Si los judíos no se circuncidan, entonces los echaban fuera del grupo de ellos. Y los gentiles, como ellos no practicaban la circuncisión, que en el Antiguo Testamento era ley, los judíos no podían comer con ellos, con los gentiles, se tenían que apartar. Pero aquellos gentiles ya habían aceptado a Cristo Jesús. Pues Pedro se apartaba para que no lo vieran los demás comer con ellos. Y eso le molestó a Pablo, porque si ellos ya eran cristianos, no tenían por qué hacerlos menos. Tenían que aceptarlos como hijos de Dios también. Y dice ahí en el versículo 13, y en su simulación participaban también los otros judíos de ese lugar. En otras palabras, en lo que hacía Pedro, los otros lo seguían y también se apartaban de los cristianos gentiles. De tal manera que aún Bernabé, fíjense nada más, Bernabé, otro líder fuerte que fue un compañero de Pablo, también Bernabé fue, dice, arrastrado por la hipocresía de ellos. Estaban actuando con hipocresía y Pablo los estaba enfrentando por esa situación. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio,
dije a Pedro delante de todos, y delante de todos aquellos que estaban actuando así y aún de los gentiles, Pablo lo está corrigiendo. Y muchas de las veces no nos gusta que nos corrijan delante de todos y decimos, me lo hubieras dicho a solas. No, pero si tú ya conoces la verdad y estás haciendo lo que tú sabes que no debes hacer, ya no te voy a corregir a solas. Eso es lo que estaba haciendo Pablo. Por cuanto ya sabes, ya conoces la verdad, tu carne tiene que ser avergonzada para que en tu espíritu seas fortalecido. Porque de otra manera sigues haciendo lo mismo. Y dice ahí que se lo dijo delante de todos. Dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y Pedro estaba actuando conforme a la ley y no conforme a la gracia en Cristo Jesús por miedo. Se fija que siendo un gran predicador lo atrapó el miedo y lo hizo hacer cosas que no debería haber hecho. Muchas de las veces, aun cuando tenemos ya una experiencia con Dios, el miedo sigue tocando la puerta. Y nosotros pudimos haber dicho como Pedro, no, yo ya no voy a hacer esto y yo si tengo que morir contigo, Señor, yo voy a morir contigo. Mira, mejor no digas nada porque el gallo te la va a cantar. Y vas a negarme 3 veces, le dijo el Señor Jesucristo a Pedro, y cuando me niegues 3 veces el gallo te la va a cantar bien cantadita. Y muchas de las veces a nosotros también nos la canta el gallo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No que no. ¿Qué pasó? No que no. Señor, perdóname por todo que he hecho y ayúdame para no volverlo a hacer. Así que no se deje estorbar por el miedo. El Señor quiere hacer cosas grandes en la vida de usted, pero no se olvide de doblar rodilla continuamente y decir, Señor, me has permitido llegar aquí, pero de todos modos, Señor, ayúdame para nunca ser atrapado jamás por el miedo. Aun cuando ya le está yendo bien, aun cuando usted está recibiendo muchas bendiciones, cuídese, doble rodillas, humíllese delante del Señor, clame a Él, ore a Él, hónrelo, exáltelo, glorifíquelo y dígale, Señor, toma el control total de mi vida. Aumente la fe en su corazón y derrote el miedo que toda la vida quiere acercarse a tocar la puerta. No le permita que entre. Doble rodillas. Y una vez más, después de 1,000,000 de veces de haberlo hecho, vuélvalo a hacer 1,000,000 una vez más delante del Señor. Hónrelo y tome la victoria que Dios tiene para usted de aquí en adelante. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque tú eres grande, tú eres hermoso, tú eres maravilloso. Tú puedes caminar sobre lo imposible porque todo te pertenece a ti. Tú eres el creador y el omnipotente Señor.
No hay nadie como tú. Solamente tú eres Dios. Señor, gracias, porque en tu palabra podemos aprender que debemos confiar en ti. Solamente, Señor, teniendo la fe depositada en ti, podemos vencer al temor, podemos vencer, Señor, a todo espíritu de miedo y obtener las victorias que tú ya tienes preparadas para nosotros. Bendice a ese hombre, bendice a esa mujer, bendice a ese joven, a esa jovencita, a ese niño, a esa niña. Bendíceles con la fe que viene de tu Espíritu Santo a sus corazones, a su alma, a su mente y a su espíritu. En el nombre de Jesús, que tu presencia sea rodeándolos y guiándoles, Señor, a todas las victorias que tienes preparadas para su vida. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén y amén, Señor. Amén. Que Dios le bendiga con esa fe de poder. Que Dios le bendiga en gran manera y que usted aprenda a clamar al Señor y el Señor venza ese miedo, ese temor que le ha estado tocando la puerta. En el nombre de Jesús, reciba la bendición.